¿Estamos en vivo? Sí. ¿Sí? ¿Confirmado? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. ¿Y cómo le puedo cambiar? Bien, pues vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes o buenas noches casi, quienes nos acompañan en el sur del continente. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Diversidad e Inclusión en Latinoamérica, Desafíos durante la Pandemia. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan, quienes se siguen sumando en la sala de Zoom. Les pedimos que, por favor, nos ayuden cerrando sus micrófonos, utilizando el chat para interactuar y comentarnos cualquier duda. Les comentamos que la sesión se está transmitiendo en vivo a través de Facebook y que también habrá una grabación que se colgará en el YouTube de AXE por si la quieren, la desean consultar posteriormente o compartir. Les comento también que el objetivo del webinar es compartir y dialogar sobre los desafíos que la pandemia ha representado para las estrategias e iniciativas de diversidad e inclusión en empresas de diferentes latitudes de Latinoamérica. Como verán en unos momentos, nos acompañan distinguidas panelistas de diferentes países. Y les comento rápidamente que este webinar está organizado por dos agencias de consultoría. Para que las conozcan muy rápidamente, antes de iniciar el diálogo, le paso la voz a Eloy Rodríguez, el director de AXE, Acción Social Empresarial. Eloy, ¿andas por ahí? Sí, gracias Magali. Pues buenas tardes o buenas noches a todos y todas las personas que hoy nos acompañan. Como bien dijo Magali, este es un esfuerzo que estamos haciendo por compartir ideas innovadoras y compartir la realidad a la que nos enfrentamos distintas organizaciones en Latinoamérica. Es un esfuerzo que bien vale la pena hacer, muy contentos de haber encontrado un aliado como Imagine Consulting a través de Andrés Moyano. Muchas gracias, Andrés, por brindarnos la confianza de hacer juntos este esfuerzo de difundir el tema entre todo el continente. Pues como bien dijo Magali, yo soy el director de AXE. AXE es una empresa de consultoría que, entre otras cosas, tiene un área muy fuerte de diversidad e inclusión, encabezada justamente por Magali Preciado y por Vanessa Garza. No quiero extenderme más, solamente, además de agradecer a todos la presencia en este webinar, agradecer, por supuesto, a Erika, Alejandra y a Pamela, quienes van a ser las panelistas que nos van a contar la experiencia que tienen en temas de diversidad desde sus empresas y organizaciones, y solamente compartir algunos datos curiosos respecto al género y los efectos que el COVID ha tenido. Hace poco salió el Global Gender Gap Report que publica el Foro Económico Mundial y hace un análisis respecto a las brechas de disparidad de género. Hasta el año 2019, la brecha de disparidad de género, para poderla equilibrar, pasarían 99.5 años para que a nivel mundial se equilibrara la brecha de paridad de género, de representación paritaria. A partir del COVID, estos 99.5 años se fueron a 136.5 años para que a nivel mundial podamos encontrar la paridad de género. A nivel países, Islandia ocupa el primer lugar, no era extraño de esperarse, Finlandia el segundo lugar, Noruega el tercer lugar, y países de Latinoamérica, como rápido escuché que ya había gente por acá, México ocupa el lugar 34, Chile ocupa el lugar 70, Perú el lugar 62 y Ecuador el lugar 42. Entonces estamos un poquito lejos de tener estándares de paridad de género. Les dejo esta información, está en el Global Gender Report del Foro Económico Mundial y creo que esto y otras cosas amerita
que estemos dialogando sobre el tema, que estemos compartiendo experiencias sobre el tema y que estemos construyendo juntos en alianza soluciones para equilibrar el tema. No solo de género, sino de diversidad en general, pero bueno, este es un punto de partida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eloy. Y bienvenidos y bienvenidas a quienes siguen sumando. Le voy a dar la voz ahora a Andrés Moyano para que nos platique un poco de Imagine Consulting, la otra agencia consultora organizadora de este evento. Gracias, Magali. Muy breve en hora del tiempo. Primero agradecer a Eloy, Magali y Vanessa, y las panelistas presentes, y obviamente todas las personas que están el día de hoy convocadas a lo largo de todo el continente, desde Chile hasta Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, como más de algunos de ustedes ya conocen, Imagine Consulting es una consultora basada en Chile y con un equipo multidisciplinario con experiencia en diversos países, con más de 30 clientes, que en diversidad e inclusión realiza distintos espacios de co-construcción con las organizaciones en cuanto a diagnóstico y test, workshop de diversa índole de forma aplicada y cuyo objetivo, como conversamos hace unos minutos, tiene que ver con intervenciones con cambio cultural, con impacto para que obviamente se genere este entorno inclusivo en espacios diversos, ¿sí? Así que bueno, agradecer nuevamente la participación y gracias, Magali. Muchas gracias, Andrés y Eloy, por presentar las agencias. Y bueno, vamos a entrar ya directo al tema, no sin antes, por supuesto, presentar a las panelistas que tan amablemente aceptaron la invitación para acompañarnos y para compartir sobre los desafíos que están viendo en sus empresas. Bueno, les platico, ahorita estamos en el momento de bienvenida. Va a haber un espacio donde Andrés nos va a ayudar a contextualizar la situación actual. Pasaremos al panel y a un diálogo con preguntas y respuestas que ustedes tengan. Les pedimos que las vayan dejando en el chat para poder recuperarlas y trataremos de pues responder la mayor cantidad posible según el tiempo nos permita para cerrar y retirarnos. Les comento sobre las panelistas que amablemente nos acompañan hoy. Voy a leer una semblanza súper breve, porque por supuesto que sus semblanzas son mucho más largas que esto, y como siempre pues les pido nos ayuden cerrando sus micrófonos y coméntenos en el chat desde dónde nos acompañan para seguirles saludando. Comienzo por Erika de la Barrera. Ella es licenciada en Administración Industrial, se ha especializado en metodologías como GRI, ISO 26000 y cuenta con un diplomado en Responsabilidad Social Corporativa. Desde 2012 ocupa la gerencia de Responsabilidad Social del Grupo ADECO en México, obteniendo y manteniendo los distintivos ESR, EFR y certificación en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Erika lidera el programa Movilización por el Empleo, que busca la colocación laboral de personas que han perdido su empleo a causa de la contingencia por COVID. Les presento también, muchas gracias Erika por acompañarnos esta tarde. Les presento también a Pamela Jamarne. Ella es líder de Relaciones Laborales y Diversidad e Inclusión en Deloitte. Nos acompaña desde Chile. Pamela es mamá de una mujer y 2 hombres, amante de su familia, de sus amigos y de su profesión. Es abogada, magíster en Derecho de la Empresa y diplomada en Gestión de Recursos Humanos. Pamela lleva más de 15 años en Deloitte, en Chile, y actualmente es gerente senior y lidera la estrategia de relaciones laborales y de diversidad e inclusión de la firma. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos también. Y finalmente les presento a Alejandra Segura. Ella es ejecutiva senior, comunicación interna y diversidad e inclusión, clima y cultura. Son los temas que maneja en Telefónica. Nos acompaña desde Perú. Alejandra es líder de este programa de diversidad e inclusión en Movistar. Es vicepresidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de la Cámara de Comercio Americana, American Chamber, y es parte del Comité Central del Pride Connection en Perú. Actualmente
cursa el diplomado en masculinidades y violencia de género en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con una maestría en dirección de la comunicación empresarial. Muchas gracias, Alejandra, por sumarte a este panel. Y bueno, unos últimos anuncios técnicos antes de cederle la voz a Andrés, quien nos apoyará moderando la primera parte del panel. Les recordamos que pueden cambiar su nombre de usuario de Zoom ahí en las opciones que les da para poder identificarles. Sabemos que hay caras conocidas y queremos saber quiénes nos acompañan. Les agradecemos de nuevo que se conecten, ya sea en el Zoom o quienes nos estén viendo en la transmisión en vivo. Muchos saludos. Y Andrés, pues sin más, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Magalí. Solamente presentar algunas datas e información del contexto por el cual invitamos a las panelistas, que es diversidad e inclusión en Latinoamérica durante la pandemia, que obviamente estamos viendo un tiempo extraordinario que hay que saberlo contextualizar. Y en ese sentido, entonces, 3-4 minutos para dar información relevante. Si puedes avanzar, por favor. Bueno, ¿qué ha sucedido? Como todos sabemos, entonces, la erupción del COVID ha afectado a la región en cuanto a la cierre de las fronteras. Genera entonces incertidumbre, distintos tipos de restricciones y nuevas formas de tener reuniones, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Desplome del comercio mundial. Eso ha significado entonces que esto no solamente afecta a las grandes empresas, sino que también la mediana, pequeña y microemprendimientos y el desarrollo de distintas iniciativas, como probablemente podría ser diversidad e inclusión, con diversos tipos de restricciones, paralización de la actividad productiva interna con cambios estructurales importantes, reducciones de las dotaciones y caída del Producto Interno Bruto, que se está hablando del 7 u 8% y más. Siguiente, por favor. Y junto con eso entonces tenemos distintas brechas. Sí, la siguiente, por favor. Brechas y problemáticas, como las que están en pantalla, que son noticias. Se ha registrado una contundente salida de mujeres en la fuerza laboral. Se está hablando de un 10 hasta un 25% de reducción de participación laboral de la mujer, puesto que esta es una noticia en la desarrollo. ¿Y por qué? Por tener que atender las demandas de cuidado en sus hogares, dado que muchas mujeres no retomaron la búsqueda de empleo por tener a sus hijos en sus hogares. Junto con eso, el cierre de las fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional, la paralización de la actividad productiva interna ha impactado a las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio. Por ejemplo, el sector del turismo, que es altamente feminizado, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. Junto con eso, la violencia intrafamiliar en distintas latitudes, no solamente de Latinoamérica, sino que del mundo, ha aumentado en tiempos de pandemia, de confinamiento. Se habla de un 20, 30, 40% más de violencia intrafamiliar. Y eso se ve como uno de los tantos indicadores, como las llamadas y reportes de fundamentalmente mujeres por espacios e instancias de violencia. Y eso también se ve en espacios en grupos históricamente discriminados, como discapacitados y racismo. Es decir, lo que ya existía se ve lamentablemente maximizado e impactado negativamente. La siguiente, por favor. Y, ¿sí? Y por ende, entonces, para las mujeres y grupos históricamente discriminados, mayores barreras, mayores dificultades, el empleo informal, que son parte de grupos históricamente discriminados, sobre representación, por ende menores niveles de ingreso, mayores brechas y por ende menor acceso a la seguridad y protección social, sobrecarga aún más en trabajo no remunerado y de cuidados, y también se explica, porque uno podría asumir que hombres en espacios trabajando en el mismo lugar donde viven en su hogar, va a participar más. Lamentablemente eso no ha sucedido, baja participación, y se podría mencionar estudios donde hay un porcentaje no menor de hombres que destinan 0 horas a la semana en labores domésticas, lamentablemente. Eso entonces a modo de contexto para entender desde dónde estamos mirando información de estas datas presentes. Y entonces a continuación queremos dar el espacio para las panelistas que obviamente desde su experiencia, desde la realidad de sus organizaciones, países,
es un poco conocer cómo han visto y por ende entonces, ya habiéndolas presentado, queremos entonces darle la primera pregunta a ellas. Quisiera entonces primero plantear la primera pregunta para, ya sea para Pamela, Alejandra, Erika, quienes quieran entonces puedan responder. La primera pregunta plantea de forma bastante amplia: ¿qué desafíos se han presentado en sus organizaciones en diversidad e inclusión en contexto de pandemia, en este contexto mundial tan particular? ¿Y cómo lo han abordado? Pamela, Alejandra, Erika, el micrófono es de ustedes. No sé, ¿quieres que parta yo, Andrés? ¿Está bien? Perfecto. Ya. Oye, mira, la verdad que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ti, Andrés, a través de Imagine Consulting, y a AXE México también, muchísimas gracias, y gracias también a todas las personas que aceptaron la invitación y están aquí presentes. Y antes de contestarte derechamente la pregunta, Andrés, me gustaría primero contar qué es Deloitte. ¿Ya? Y Deloitte es una firma, ¿no es cierto?, de servicios que presta servicios de auditorías, tributarios, de consultoría, asesoría financiera, entre otros muchos servicios, a clientes de distintas industrias, ya sean públicos o privados. Somos además parte de una red global, con un poco más de 200.000 profesionales en más de 160 países alrededor del mundo. Y en Chile contamos con una dotación de aproximadamente 2.000 personas, colaboradores, de una gran diversidad. Tenemos extranjeros, tenemos chilenos, tenemos personas de distintas culturas, tenemos personas de distintas generaciones, de distintos rangos etarios, personas con discapacidad, personas de distinta orientación e identidad sexual, personas de pueblos originarios, y tenemos una casi paridad de género también. Y además, desde hace varios años atrás, nosotros somos parte de Deloitte Canadá, por lo que también tenemos profesionales, ¿no es cierto?, desde Canadá, y profesionales chilenos que van a Canadá también, para capacitarse, ¿no es cierto?, en las mejores prácticas. Y quise partir así porque, como pueden ver, nuestro activo, por un lado, más importante siempre han sido las personas, ¿ya? Y la diversidad de nuestros equipos de trabajo es una realidad que siempre ha formado parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. La verdad es que la diversidad es un dato en Deloitte y siempre ha sido muy diverso, y de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, y ahora sí, Andrés, respondiendo a tu pregunta directamente, lo pensé harto porque, claro, en este rato es como difícil resumir, ¿no es cierto?, todos los desafíos con que nos hemos encontrado producto de la pandemia, pero yo diría que en general uno de los desafíos más importantes es precisamente el hecho de cómo gestionar de manera correcta y respetuosa, sobre todo, dicha diversidad. La pandemia claramente incrementó estos desafíos, ¿no es cierto? Y además, en el caso de Chile, vino a profundizar una situación compleja por la que estábamos pasando, que es la crisis social. Y en ese minuto, ¿no es cierto?, y luego también con posterioridad, las demandas por un mejor balance de vida-trabajo, la adecuación de las tecnologías para el trabajo online, la intención, por ejemplo, de los que tenemos colaboradores extranjeros de querer irse a trabajar fuera de Chile a sus países de origen para estar con sus familias, ¿no es cierto?, y todas las particularidades que trae ese relacionamiento, ¿no es cierto?, para el tratamiento legal, laboral, tributario de las empresas, ¿no es cierto?, la adecuación de las funciones de personas con discapacidad ahora a este medio digital, entre otros. ¿Qué nos hizo hacer? Nos hizo centrarnos aún más en las personas, identificando distintas formas de apoyar a nuestros colaboradores durante la pandemia y ayudándolos a prepararse también, capacitándolos para el trabajo del futuro, que cambió claramente. Entonces, es frente a este escenario cuando el concepto de inclusión empieza a sonar muy fuerte. Y vimos que los conceptos de diversidad e inclusión en los que habíamos trabajado en los últimos años eran y son un gran apalancador para administrar de mejor manera los desafíos que todas estas crisis por las que hemos pasado, ¿no es cierto?, han traído aparejados. En Deloitte contamos con una estrategia global de inclusión que hemos llamado All In, y que se centra básicamente en brindar las mismas oportunidades de desarrollo, ¿no es cierto?, a todos nuestros colaboradores por igual, mucho más allá de sus propias individualidades. Y el objetivo básicamente también es reflejar la sociedad contemporánea en nuestra firma, y especialmente en nuestros liderazgos.
¿ya? Y es por ello que, producto de la pandemia, y también, obviamente, tuvimos que readecuarnos, ¿cierto? Si bien tenemos una estrategia, tuvimos que readecuar la planificación de las acciones. Yo diría que tomamos 3 medidas que son fundamentales y que nos han servido mucho para sobrellevar toda esta incertidumbre y todo lo que conlleva esta pandemia. Primero, nosotros teníamos a nuestros agentes de inclusión o embajadores de cambio, ¿no es cierto?, que lo llaman en algunas empresas, y ellos estaban actuando, pero lo que hicimos fue reunirlos a todos y usamos la metodología de los Employee Resources Group, que son los ERG, ¿ya? Y actualmente, ¿no es cierto?, estos ERG son grupos de colaboradores que voluntariamente trabajan para lograr los objetivos de cada uno de los 4 pilares que nosotros tenemos como base de nuestra estrategia de diversidad e inclusión: personas con discapacidad, género, interculturalidad y personas de la comunidad LGBTI. Les establecimos roles y responsabilidades definidas, y además ellos tienen que hacer una especie de rendición de cuentas, o en el fondo nos tienen que ir contando una vez al mes cómo va el avance de los acuerdos a los que ellos se comprometieron. Y estos ERG están conformados en su mayoría por personas pertenecientes a esos grupos, quienes finalmente, a través de sus testimonios y de sus propias experiencias de vida, son los que mejores nos han formado, han sido los mejores formadores en inclusión, y especialmente en el derribamiento de nuestros propios sesgos. Han sido fundamental para eso. La segunda medida que adoptamos es que elaboramos un potente plan de capacitación orientado fundamentalmente en educar a toda nuestra gente en cómo ser una persona inclusiva, y con foco especial también en educar a nuestros líderes en cómo ser líderes inclusivos. Y esto es absolutamente, esto es un business case, está absolutamente acreditado, ¿no es cierto? Y de hecho hay varios estudios de Deloitte que habla y que señala cuál es el aumento, por ejemplo, el incremento en la productividad de los equipos de trabajo, en la calidad de las tomas de decisiones, en la colaboración de los equipos, etcétera, cuando tenemos líderes inclusivos, a diferencia de aquellos líderes que no tienen capacidades de inclusión, ¿ya? Estas sesiones de capacitación han sido espacios, yo diría que casi sanadores, de confianza y de muchos acuerdos, donde tanto la empresa como los colaboradores nos hemos escuchado activamente, hemos debatido, hemos presentado distintas visiones e ideas frente a todos los cambios que estamos viviendo, y la verdad es que ha sido finalmente muy enriquecedor. Y por último, si bien nosotros como una empresa auditora, ¿no es cierto?, trabajamos con muchos indicadores, con muchos KPI, revisándolos permanentemente, nosotros adecuamos estos KPI y además mejoramos la gestión de las métricas, y lo otro que hicimos fue comunicar de manera mucho más permanente sus avances. Tenemos un comité de diversidad e inclusión en donde hemos ido juntándonos con ellos, los vamos comunicando, y también hemos radicado la responsabilidad de este cumplimiento no solamente al equipo de diversidad e inclusión, sino que también a la administración, como un real reflejo de su compromiso, ¿ya? Por todo lo anterior, para nosotros es sumamente importante que nosotros como empresa, y ojalá todas las empresas, entiendan que la diversidad sin inclusión no es suficiente. O sea, si tenemos diversidad, y la verdad es que la diversidad en este minuto es un hecho en todas las empresas, me atrevería a decir, tanto grandes, medianas, chicas, es imperativo trabajar en la inclusión. Y esto de la diversidad y la inclusión no se trata ni de cuotas, ni de imagen, ni de moda, sino que se trata básicamente de la sostenibilidad de las empresas, sobre todo frente a la incertidumbre y a los desafíos que atraen aparejadas las crisis, ¿no es cierto?, que ya harto hemos aprendido y hartas conclusiones hemos sacado. Y además, no solamente se trata de la sostenibilidad de la empresa, sino que además se trata de algo absolutamente básico y fundamental, como es el respeto a la dignidad del ser humano. Este es un valor que debe ser incorporado como un elemento primordial de las estrategias, de las políticas y de los valores compartidos de las compañías. Así que eso es. Gracias, Pamela. Bueno, bastantes desafíos, han hecho muchísimo, y bueno, agradezco, como mencionaba el comentario, la elocuencia con la cual comentas lo que ha realizado Deloitte en esta época, así que felicitaciones. Gracias. Alejandra. Gracias, Andrés. Gracias a Pamela por la explicación. Igual primero agradecer a todos y todas por estar aquí.
Yo soy Alejandra Segura de Telefónica. Me gustó mucho lo último que acaba de decir Pamela, ¿no? De esta diferencia o de este complemento entre la diversidad y la inclusión. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, diversidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? Entonces, como bien dice Pamela, la diversidad es lo natural dentro de las personas, dentro de los animales, dentro de las frutas, pero lo que tenemos que hacer es justamente para que dentro de nuestras culturas empresariales y que por ende van a trascender a la vida de nuestros trabajadores, promovamos una verdadera inclusión. En Telefónica, nosotros también a nivel global venimos trabajando muy fuertemente por la diversidad e inclusión desde todos sus frentes. Empezamos aproximadamente en el año 2015-2014 a nivel global, se asignaron comités, ¿no? Sponsors, personas líderes que visibilizaban nuestros programas. Y una de las metas, por ejemplo, muy importantes que nos pusimos en ese momento, un año donde recién empezábamos a hablar de equidad de género acá en Latinoamérica, fue una meta de 30% de mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Y por qué les menciono esta meta? Porque bien como dice Pamela, no se trata ni de cuotas ni de forzar que cada vez haya más mujeres en posiciones de liderazgo, sino que plantearnos estas metas nos va a ayudar a reflexionar y a entender cuáles son las inequidades que existen en nuestra sociedad en términos específicamente hablando de equidad de género, ¿no? Bien decía Andrés en los datos que nos dio de que, por ejemplo, la pandemia ha desnudado, pues que existe una inequidad de corresponsabilidad familiar en el hogar, ¿no? Y se ha incrementado más aún. Yo recuerdo dos datos muy impresionantes que se me han quedado grabados en diversos estudios y consultoras que estaba escuchando. Uno de ellos era de que, por ejemplo, hicieron un análisis de la utilización del espacio de trabajo, el espacio de la casa, ¿no? Considerando que papá y mamá hacían home office, y más del 90% de los padres, hablo de los hombres, utilizaban un cuarto adicional o un estudio, ¿no? Un escritorio, o sea, ellos tenían un ambiente exclusivo para ellos para hacer su trabajo, mientras que las mujeres, las madres, en su gran mayoría lo realizaban desde la sala, ¿no? O el comedor. Entonces, este es un dato bien interesante y que nos lleva al análisis de cómo de alguna manera tenemos normalizado o profundizado que de alguna manera el trabajo del hombre es más importante o merecería un espacio particular a diferencia de la mujer, cuando debería ser totalmente equitativo, ¿no? Ni más ni menos. Otro dato muy interesante que me acuerdo en todos estos estudios de corresponsabilidad familiar, donde se veía pues que la mujer efectivamente dedicaba muchas más horas a los roles de cuidado de hijos, a los roles de cuidado de adultos mayores, a cocinar, a estar trabajando. Y la actividad en donde los hombres o los padres sí destacaban o eran la actividad que hacían más dentro de la casa, era sacar a pasear al perrito, ¿no? O a la mascota. Entonces era también bien interesante porque sacar a pasear a la mascota significa o es una actividad donde de alguna manera también está saliendo del hogar. Podría considerarse hasta un despeje, ¿no? De despejarse de los problemas que podríamos tener en la casa, despejarse de las responsabilidades que están sucediendo con los niños y con las niñas. Y hago énfasis en estos temas de corresponsabilidad familiar porque creo que es uno, como bien decía la pregunta de Andrés, uno de los retos más grandes que tuvimos dentro de la compañía, ¿no? Y todos nuestros trabajadores, más del 90% estuvieron haciendo teletrabajo. Entonces, nosotros como empresa teníamos que entender de que estábamos entrando a sus casas, ¿no? Que estábamos invadiendo su vida y cómo teníamos que respetar eso. Nosotros felizmente en Telefónica desde el año 2018 teníamos una política que se llama Padres y Time. Esta política permitía a padres y madres realizar durante el primer año de vida de su hijo o hija home office, ¿no? Durante 2 o 3 veces a la semana. 2008, 2017 les hablo un año donde muy pocas empresas todavía realizaban home office y esta política, por un lado, nos permitió prepararnos operativamente hablando a hacer el home office,
¿no? Y también culturalmente, que es una de las barreras más grandes. Entonces, cuando llegó el momento de la pandemia y pues 90% de la planilla yéndose a trabajar a la casa, de alguna manera esta política pionera enfocada en padres y madres nos ayudó también a prepararnos, nos ayudó a crear guías, por ejemplo, para los líderes y lideresas de la empresa, de cómo respetar la corresponsabilidad familiar, ¿no? Y cuando hablamos de corresponsabilidad familiar, no necesariamente son solo padres y madres, porque finalmente hay gente que cuida a sus padres mayores o cuidan al sobrino. Entonces, todos los roles de cuidado dentro de la pandemia, yo creo que han tomado un lugar protagónico y va a seguir siendo de esta manera, ¿no? Gracias, Alejandra. Bueno, la visión que tuvieron del teletrabajo, sin saber que venía una pandemia, obviamente les ayudó bastante para prepararse de forma bueno, intencionada y también de una forma bastante potente. Así que, bueno, también mis felicitaciones y sobre todo las reflexiones que has dado. Efectivamente, el tema de la corresponsabilidad es un tema no menor. Erika. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues acá desde lo que somos en ADECO México, sí quisiera como comenzar, ¿no? A resaltar la respuesta a esta pregunta de desafíos, enmarcando mucho esta filosofía que en Grupo ADECO tenemos, que es hacer que el futuro funcione para todas las personas. Desde ahí ya está nuestra bandera de este compromiso con la diversidad y la inclusión. En función a esto, en ADECO México, bueno, desde ya años atrás, hemos estado desarrollando mucho el tema de estrategias, diversas estrategias a favor, sobre todo de todo este tema de equidad de género, ¿no? De garantizar igualdad de oportunidades en todos los aspectos, ¿no? Tanto en accesos a capacitaciones, a oportunidades para promociones, el tema salarial, etcétera. Sin embargo, bueno, la pandemia nos ha puesto en un contexto en el que hemos identificado o nos dimos cuenta de que finalmente era necesario adaptar, empezó a ser necesario adaptar diversas estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias que traíamos muy encaminadas era a ir desarrollando cada vez más todo este tema de, por ejemplo, inclusión de personas con discapacidad. Al venir la pandemia y desatarse esta necesidad imperante del home office, nos hace hacer como una especie de parada y de entender que al final del día, si bien ha sido un reto y ha sido hasta cierto punto en un momento dado complicado la adaptación tan rápida que se ha tenido que dar en estas circunstancias de pandemia, también nos hemos dado cuenta de la gran ventaja que tenemos por todas las oportunidades tecnológicas que tenemos a la mano. Y a esto voy porque si bien contamos con estudios de compatibilidad donde tenemos identificadas qué tipos de discapacidades y en qué niveles podíamos empezar a incluir personas, el hecho de que hoy en día las personas puedan llevar a cabo su trabajo en home office, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, para las personas con discapacidad, esto puede ser una ventaja, el que puedan trabajar desde sus casas y donde los estudios de compatibilidad se abren a más posibilidades, porque si bien ya no tienes que considerar tanto el tema de accesibilidad física, hoy en día tienes que centrarte en la compatibilidad de las funciones, porque bien la persona está en su casa como organización, es nuestra responsabilidad sí revisar o garantizar que la persona tenga los recursos necesarios, ¿no? O el software necesario o el recurso necesario, pero siempre va a ser mucho más sencillo que tratar de llevar a la persona a la oficina. Ahí es donde muchas veces el tema de el tipo o el nivel de discapacidad con la compatibilidad de instalaciones podría ser como un tema o una limitante. Entonces, a lo que voy con todo esto es que veamos también la otra cara de la moneda, donde la pandemia también nos está enseñando o nos está mostrando
ventajas para la inclusión y para la diversidad. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestras estrategias también durante el año pasado tuvimos oportunidad de llegar a más población justo a través de webinars en línea. Antes, bueno, el llegar a capacitaciones a todos los integrantes de la compañía de manera presencial, pues era complicado porque tenemos una dispersión de personal a nivel nacional importante. Y con todo este tema de todas las capacitaciones en línea, 100% los webinars, llegamos a muchas más personas, llegamos a muchos más integrantes de la organización con capacitaciones y con información sobre el tema de diversidad e inclusión. Actualmente a nivel Latinoamérica, tanto en ADECO México como en ADECO Latam, nos estamos centrando mucho en estrategias que favorezcan la inclusión de comunidad LGBT. Aquí en México vamos a empezar una estrategia también de inclusión y de sensibilización con comunidades afro, y el otro tema fundamental es equidad de género. Entonces, con base en estos 3 puntos, hemos estado capacitando a la gente, llegando con más información a través de todos estos medios tecnológicos y de esta nueva cultura de trabajo que la misma pandemia nos ha enseñado, y sobre todo que nos ha mostrado que el trabajo desde casa finalmente no pone en riesgo al negocio o a la compañía o a la operación, muchas veces ese paradigma que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si bien sin duda el COVID nos ha traído muchos desafíos que hemos tenido que trabajar y que afrontar, creo y estoy convencida que también nos ha enseñado que podemos ser y hacer mucho más con los recursos que tenemos y que la tecnología es sin duda nuestro mejor aliado en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, y otro de los desafíos que enfrentamos y que como una empresa comprometida con el futuro de todas las personas desde nuestra trinchera y de nuestro core business, que es la empleabilidad de las personas, justo fue que lanzamos el programa Movilización por el Empleo, que es un programa que lleva como principio la diversidad y la inclusión. Es un programa que a la vez de que fomenta la capacitación en línea para todas las personas y a la vez que fomenta la empleabilidad, también busca a través de alianzas con diferentes organizaciones e instituciones especializadas en la inclusión de diferentes grupos, llevar al público en general información de interés para sensibilizar e informar a la comunidad en general para abrirles la puerta a diversos grupos a través de asociaciones como por ejemplo Intrare o Programa Casa Refugiados. Ahorita por poner un ejemplo, hemos dado webinars informativos a las empresas de qué es lo que necesitan saber, cómo romper los paradigmas sobre la inclusión laboral de determinados grupos, como por ejemplo refugiados y migrantes, que son los grupos que tienen estas instituciones. A través de Movilización por el Empleo ha sido como un portavoz hacia empleadores, hacia empresas, hacia la comunidad en general, para romper paradigmas, para informar, para de alguna manera, siendo la pandemia lo que le da el nacimiento a este programa de Movilización por el Empleo, también está siendo este impulsor a llevar cada vez más información para fomentar la diversidad y la inclusión al resto de empresas, ¿no? Hasta donde nuestro alcance siempre nos lo permita. Muchas gracias, Erika. Efectivamente, la tecnología se ha podido transformar en un aliado y conectar personas que de otra forma hubiese sido mucho más complejo a nivel presencial y sobre todo poder llegar a grupos históricamente discriminados. Muchas gracias, Erika. Bueno, hay mucho más por conversar, tenemos más preguntas. Damos el espacio también, si quieren hacer preguntas, ocupar el espacio del chat. Magali. Gracias, Andrés. Y muchas gracias a las panelistas. Y rescato mucho esto que comentan de cómo, pues sí ha hecho una diferencia ya tener alguna estrategia en marcha, ¿no? Para poder atender crisis como esta en estos temas, ¿no? Que si estamos de ceros, pues si llega una pandemia así, nos puede pegar un poquito más en el mismo negocio, ¿no? En la sostenibilidad del negocio. Y me gustaría preguntarles, además de todo lo que nos han comentado, ¿no?
pero si tuvieran algún ejemplo de campañas o eventos o acciones específicas que han tenido que adaptar a estas nuevas modalidades, ¿no? Una es el home office, pensando pues en esto de que de repente ha sido reto, desafíos, pero también ha traído ciertas ventajas o ha permitido llegar más, ¿no?, a ciertas poblaciones. Pienso, por ejemplo, empresas que apoyan, a lo mejor las ustedes también, las marchas del orgullo gay, que pues evidentemente ya no se realizó el año pasado, sí se realizaron otras acciones, ¿no? Pero este tipo de eventos que a lo mejor, o acciones, iniciativas, ya estaban muy consolidados para hacer pues en persona y ya no se pudieron realizar. Y seguramente pues ustedes tuvieron ideas innovadoras para hacerlos, ¿no? Si nos pudieran compartir algún ejemplo en esos casos, ¿quién guste contestar? Bueno, pues gracias, Magali. Me gustaría iniciar con esta ronda de respuestas. Bueno, aquí nosotros en el tema, cada año siempre hemos mantenido como muy presente el difundir a la comunidad en general todos los temas que tienen que ver con las conmemoraciones de diferentes días internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, retomando el ejemplo que comentas, Magali, del tema del orgullo LGBT, si bien efectivamente lo que fue el tema de las marchas y todo esto por las características del evento, que es masivo, etcétera, nos dedicamos mucho y hacemos, durante 2020 justamente empezamos a hacer extensivas todas estas campañas de diversidad sobre la conmemoración de todos estos días que pretenden sensibilizar a la población sobre la problemática social de discriminación que sufren todos estos grupos. Hablando de comunidad LGBT, durante, por ejemplo, el año pasado hicimos pues 2 acciones muy puntuales. Una de ellas fue promover en todos nuestros perfiles de redes sociales una campaña para este tema con la bandera de uno de nuestros programas de diversidad e inclusión, que es Talentos sin Etiquetas, el cual justamente busca promover la diversidad y la inclusión en todas las empresas. Y esta campaña, bueno, el objetivo es informar a la población, dar datos duros sobre diferentes aspectos de discriminación que tienen estos grupos, llevar toda esta información tanto a nuestra comunidad interna como externa, a través de campañas en todos los medios de comunicación en los que como ADECO México tenemos alcance. Eso por un lado, y por el otro, justamente a través de uno de nuestros aliados en el programa de movilización por el empleo, dimos una capacitación interna a nivel nacional a todo nuestro equipo de reclutadores en ADECO sobre el tema de reclutamiento incluyente, muy enfocado al tema de inclusión de comunidad LGBT. Hay una serie de información que es desconocida en un proceso de reclutamiento, por ejemplo, de los aspectos que se tienen que considerar, del tema de documentación, del cambio de identidad, los apoyos que una persona trans necesita al momento en que está laborando. ¿Qué pasa cuando una persona ya estando en su trabajo, estando laborando, inicia un proceso de transición? ¿Cómo la empresa puede apoyarle? Mitigar mucho todo este tema de prejuicio y de paradigma que hay hacia estos grupos, sobre todo de que creo que es uno de los grupos específicamente en el tema trans del que no se habla mucho, del que no es muy visibilizado, que todavía hay mucho prejuicio con estos grupos y que hay talentos de verdad súper valiosos para las organizaciones, ¿no? Entonces, la idea es hacer cada vez llevar toda esta información de entrada a nuestros equipos internos de reclutamiento para que sepan específicamente qué tratamiento dar, con qué documentación se van a presentar, con qué casos se pueden presentar, cómo tratarlos y cómo también sensibilizar a la otra parte, ¿no? En este caso al empleador
¿no? A quien está requiriendo los perfiles, cómo sensibilizarlo a que son talentos pues sumamente importantes y que los lleven a la inclusión, ¿no? Hago mucho énfasis en todo este tema de capacitaciones, de webinars, de campañas, porque sin duda estamos convencidos que la educación es la llave para iniciar este camino hacia la inclusión. Sin educación, pues no hay información. Sin información, pues es muy difícil, ¿no? Que haya un cambio de cultura o un cambio de perspectiva hacia todos estos fenómenos. Si desean, continúo yo. Bueno, creo que al igual que Erika y Pamela, en Telefónica trabajamos más o menos los ejes similares, ¿no? Equidad de género, comunidad LGBTQ+, personas con discapacidad, habilidades distintas y diversidad generacional. Y una de las iniciativas que nosotros teníamos ya desarrollando hace 2 o 3 años, que en lo particular era una de las que más me gustan, es un programa que se llama Girls Inspire Tech. Este es un programa dirigido a hijas de nuestros colaboradores, donde pues buscábamos desde aproximadamente 12 a 16 años acercarlas e insertarlas al mundo de la tecnología, porque por el mismo rubro en el que nosotros estamos, de telecomunicaciones y seguramente otras empresas también de tecnología, hay esta cifra pues bastante triste, ¿no? De que las niñas, las mujeres, a partir de cuando empiezan la adolescencia, empiezan a perder el interés en carreras relacionadas a la ciencia y la tecnología, y hoy más que nunca sabemos pues que es el futuro, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, este programa lo que hacía era un bootcamp, un taller de 2 días presenciales, donde las niñas aprendían de programación, aprendían de robótica. En uno de los años, ellas aprendieron a hacer su propia aplicación y había una ceremonia de graduación donde venían sus papás, ellas contaban sus proyectos y pues sus papás, sus mamás veían el desarrollo que habían hecho. Estas ceremonias eran muy, muy particulares, muy lindas. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención con tristeza también, y tiene que ver con el tema de diversidad, como muchas de estas chicas, les hablo de chicas de 14, 15 años, haciendo aplicaciones, por ejemplo, para que cuando estás en el taxi y sientes que el taxista te puede hacer algo malo, ¿no? Tienes un botón de emergencia para protegerte. Entonces, ustedes veían las caras de desencajados de sus papás y sus mamás de pensar que su hija de 14 años ya tenía que estar maquinando cómo protegerse ante una eventual violencia de género, ¿no? Que finalmente también es otro de nuestros grandes problemas como sociedad. Entonces no queríamos que este programa pierda fuerza porque tenía impactos desde todos lados, desde las mismas hijas, desde los padres, desde nuestros colaboradores también que veían estas soluciones. Y lo que hicimos pues fue tratar de llevarlos efectivamente al ámbito virtual. Y las grandes ventajas que tuvimos es que pudimos llegar a muchas más hijas, y no solo niñas, ahora también incluimos a hombres, porque nos dimos cuenta de que si bien era importante o de alguna manera ya teníamos interiorizado que las chicas tienen estas barreras, también era importante que los hombres, que los chicos adolescentes entiendan por qué teníamos este enfoque, entiendan de que ellos también podían ser promotores de que sus amigas, de que sus hermanas se animen por este tipo de programas, ¿no? Entonces hicimos en el año pasado y también este año, en abril, estos talleres, ¿no? De este año lo hemos hecho con robótica, con un proveedor, donde los chicos aprendieron, y en ese interín, en este ejercicio práctico, la expositora les va contando, pues, cuáles son las brechas de género que tenemos en el mundo de la tecnología. Así que eso les podría compartir como una buena práctica que al final nos sirvió pues también para romper barreras y fronteras, ¿no? Y descentralizar también un poco, porque como bien lo hacíamos presencial en Lima, ahora pudimos llegar también a muchas más regiones del Perú. Me toca a mí ahora, ¿no? Sí, ¿gustas agregar algo, Pamela? Muchas gracias.
Sí, no, solamente contar la experiencia nuestra. La verdad que nosotros el primer evento que tuvimos que hacer luego de la pandemia fue la celebración del Day of Pink, o el Día de Rosa. No es tan conocido, pero se los comparto porque la verdad es que es una instancia bastante bonita. Se celebra todos los años el 14 de abril. Y en esta instancia nosotros lo que hacemos en Deloitte, lo estamos celebrando hace aproximadamente 2 años, y reconfirmamos nuestra postura en contra de la discriminación en general, y en especial en contra de la discriminación de las personas de la comunidad LGBTI, ¿ya? Y esto fue el 14 de abril, o sea, recién llevábamos más o menos un mes de pandemia, por lo tanto nuestras comunicaciones internas estaban un poco limitadas, ¿no es cierto?, a básicamente informar lo relativo al avance de la pandemia y a los planes de acción que tenía la firma. Y tampoco estábamos todavía autorizados para hacer webinars o para hacer conversatorios, porque estábamos enfocados en todos los efectos de la pandemia principalmente. Entonces, finalmente insistimos, y hicimos algo por Yammer, que es nuestro chat interno, que solo uno puede escribir, ¿no es cierto?, puede postear fotos, videos, pero no es a viva voz, digamos. Y hicimos una sesión que se llamó Ask Us, o Pregúntanos, ¿ya? Y a través de Yammer, entonces, estuvieron a disposición nuestros agentes de inclusión, y las personas le hacían preguntas en relación al tema de la discriminación a ellos, y se iban contestando por escrito, digamos, y la verdad que al principio dijimos, esta cuestión va a ser súper fome, la gente no va a querer participar, y finalmente tuvimos que cortar en un minuto porque habían tantas preguntas que no nos alcanzó el tiempo, ¿ya? Y bueno, y luego de eso ya hemos ocupado todas las plataformas para mantener a la gente conectada, y por sobre todo, después de que llevamos un año, ¿no es cierto?, un poco más de pandemia, ahora el desafío no es solamente que la gente se conecte, sino que además la gente participe, prenda las cámaras. Nos cuesta que la gente prenda las cámaras, participe activamente, dé su opinión, y por lo tanto, y acá se los cuento como una buena práctica quizás, pero lo que nos ha resultado a nosotros mucho es contar experiencias de vida nuevamente a través de nuestros agentes de inclusión. Yo creo que finalmente la experiencia de vida que pueden contar nuestras personas, nuestros colaboradores, la verdad es que son muy enriquecedoras, y finalmente nos sirven, ¿no es cierto?, para derribar todos los sesgos que nosotros mismos tenemos. También lo que nos ha servido harto es, tenemos alianzas con varias organizaciones, ¿no es cierto?, en cada uno de los pilares. Tenemos alianzas con organizaciones, ¿no es cierto?, que empujan la equidad de género, organizaciones de la diversidad sexual, de personas con discapacidad, etc. Y hemos hecho muchos webinars en conjunto con ellos, también con clientes, de manera de ir como diversificando un poquito más y haciendo un poquito más distinto, ¿no es cierto?, el setting a través del cual uno quiere transmitir o comunicar. Y algo muy importante que hemos usado son las encuestas de satisfacción y la retroalimentación que nos pueden dar, porque esto de la diversidad e inclusión y en general las temáticas son dinámicas, son cambiantes, y nosotros somos muy abiertos a las oportunidades de mejora que nos puedan hacer los colaboradores, nuestros agentes de inclusión también. Entonces siempre hacemos una encuesta y escuchamos mucho a nuestra gente, y también en los mismos conversatorios o capacitaciones que nosotros hacemos, escuchamos mucho a nuestra gente, y a través de ellos también sacamos nuevas ideas para ir generando este nuevo enamoramiento de los temas, ¿no es cierto?, o esta nueva ganas de volver a conectarse, de volver a prender las cámaras y de volver a opinar, que es lo que finalmente queremos conseguir. Gracias, Pamela. Bueno, han indicado las tres muy buenas prácticas que esperamos que quienes están aquí presentes puedan aplicarlas a la realidad de su propia organización. Vamos a realizar una última pregunta antes de pasar a las preguntas bueno, acá que hay varias preguntas que están apareciendo en el chat. Apareció en pandemia, para Erika, Alejandra, Pamela, quien quiera responder, que lamentablemente ha aumentado la violencia contra las mujeres en espacios de confinamiento, aspecto intrafamiliar, que obviamente se topa, se cruza con el teletrabajo. ¿De qué forma lo han abordado en sus organizaciones? ¿Qué es lo que han hecho? Si pudieran
responder de alguna forma. Erika, Alejandra, Pamela, la pregunta es abierta para ustedes. Sí, Andrés, lamentablemente, pues, como bien lo dije, ¿no? El tema de la violencia de género es un problema muy arraigado que tenemos como sociedad. Nosotros antes de la pandemia ya veníamos realizando ciertas acciones de la mano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acá en Perú. Y con la pandemia tuvimos un acercamiento mucho más, más próximo. El ministerio sacó una campaña nacional que se llama No Estás Sola, ¿no? Donde invitó a la empresa privada y a la empresa pública a través de todos los canales que tengan, ya sean internos o externos, sumarse a esta campaña para dar a conocer todos los medios de comunicación por donde las personas, ¿no? Las mujeres o las víctimas de violencia podían denunciar. Entonces, lo que nosotros hicimos como organización fue sumarnos, tanto de manera interna, invitamos a abogadas del Ministerio de la Mujer a dar charlas internas sobre estos temas, a dejar muy en claro cuáles eran los canales de comunicación, a brindar también nuestro apoyo interno con el equipo de abogados y abogadas que tenemos en caso algún trabajador o trabajadora sufra violencia doméstica. Pero lo que también hicimos fue sumarnos a nivel nacional, porque como bien ustedes sabrán, en Perú pues somos un país bastante diverso, valga la redundancia, en temas geográficos, ¿no? Tenemos toda la parte de la costa, la sierra y la selva, y normalmente nuestras regiones de la sierra y de la selva, muchos de ellos no tienen llegada a internet, ¿no? La señal es muy mala, hay todo un tema geográfico que nos dificulta llegar a muchas regiones, pero lo que sí llegan, por ejemplo, son los mensajes de texto. Entonces, lo que hicimos nosotros como empresa de telecomunicaciones fue sumarnos a esta campaña para que a toda nuestra base de datos, que son más de 15 millones de peruanos, les lleguen mensajes de texto con los medios de comunicación para la línea 100, para que las personas puedan saber a dónde acercarse, a la comisaría más cercana, etc. Esa fue, creo yo, una acción donde más allá de lo que hacemos internamente, pues trasciende, ¿no? A tratar de evitar este tipo de situaciones tan lamentables. Y otra acción muy puntual que también estamos haciendo, de hecho también con la mano del Ministerio de la Mujer, es un programa que se llama Mujeres en Red. Mujeres en Red lo que busca es insertar a las mujeres en la labor técnica de telecomunicaciones, ¿no? Que son las personas que van a nuestras casas a instalar el internet, a ponernos el cable. No sé cómo será en otros países, pero creo que en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos suele ser un técnico, hombre, ¿no? Y nosotros lo que quisimos fue insertar a las mujeres en esta labor porque por el mismo contexto, pues era una labor que venía creciendo, que tenía cada vez más demanda, pero decíamos, tenemos a más del 95% de nuestra planilla siendo técnicos hombres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Y el Ministerio de la Mujer tenía un programa que se llama el Programa contra la Violencia, donde justamente de alguna manera acogen a mujeres, ¿no? Y sus hijos que son víctimas de violencia, pero que no tienen medios económicos para salir de este círculo vicioso de dependencia, tanto emocional como económica, y lo que busca el ministerio es justamente darles esa independencia. Entonces, nosotros de la mano con el ministerio entrevistamos a estas mujeres, les hicimos la propuesta, les dijimos que no había necesidad de haber estudiado una carrera técnica, sino que la misma empresa de telecomunicaciones, que son proveedores nuestros, las iban a capacitar, y logramos insertar a más de 24 chicas, ¿no? Que podría sonar un número no muy grande, pero a diferencia de las 6 que habían antes de este proyecto, son un montón. Insertamos a 24 mujeres, a la fecha ya tenemos más de 70 y tenemos la meta de para fines del 2021 insertar a más de 200 mujeres, ¿no? Y es un proyecto muy bonito porque, como bien les digo, las saca del círculo vicioso de la violencia de género, las empodera, les da independencia económica y emocional. Y finalmente estamos también promoviendo que en un ambiente de trabajo tradicionalmente masculino, ¿no? Se aprenda a valorar la diversidad de trabajar con ambos géneros, con personas que pueden tener características diferentes, pero que finalmente
se acoplan y hemos visto que nuestros indicadores de productividad en esta labor han mejorado también considerablemente, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Entonces, creo que estos proyectos, que son bastante complejos, porque bien ustedes entenderán, no solo abarca el área de recursos humanos donde yo me encuentro, sino a muchas áreas de la compañía, son complejos, tienen que ver mucho con cambio cultural, pero los resultados valen totalmente la pena. Buenísimo, Alejandra. Una súper linda historia, sobre todo en esta época. Súper, gracias. Erika, Pamela, no sé si quieren complementar, dar su punto de vista. Bueno, nosotros acá en Grupo ADECO México, adicional a todo este tema de educativo del que siempre nos fortalecemos, ¿no? A través de las campañas, justo en este contexto de violencia doméstica, le dimos digamos que este matiz o este contexto de justamente de los números y las circunstancias de cómo la violencia contra la mujer específicamente, ¿no? Doméstica se incrementó en el contexto de la pandemia. Y si bien nosotros cada año hacemos estas campañas de sensibilización sobre el tema, justamente en 2020 le dimos todo este contexto de pandemia, dando los datos que obteníamos de diversas fuentes, sensibilizando a la población sobre cómo se estaban incrementando estos números y poniendo en estas campañas, poniendo a disposición del público los canales de ayuda, específicamente la página de Mujeres de Vida Sin Violencia, para que justamente las personas sepan que hay líneas de ayuda, que hay a dónde pueden pedir ayuda. Muchas mujeres no tienen como la información o no tienen muy claro de que efectivamente existen, ¿no? Estos canales de ayuda. Y internamente, pues si bien algunas veces si recibíamos alguna notificación o alguna especie de ayuda que alguna colaboradora pedía, siempre desde nuestros departamentos de recursos humanos o de legal, atender a la persona, canalizarla a la mejor ayuda posible. Y de hecho, lo que hicimos ya para poner a disposición de todo el personal es contratar un proveedor que brinda servicios psicológicos en línea de manera gratuita para todo el personal y es extendible a las familias. Entonces, a partir de este año, esta plataforma se llama Mi Doc Online, que da no solo servicios de consultas médicas tradicionales, sino también hay línea de psicólogos. Pues hoy en día, sobre todo este servicio de psicología para todas las personas en general, pues se ha vuelto muy evidente, ¿no? Si bien no necesariamente por situaciones de violencia, sino por toda la crisis de ansiedad, de estrés, que ha desatado este tema de la pandemia, del confinamiento, estas necesidades de apoyos psicológicos para las personas, pues ha sido muy evidente. Entonces, una de las acciones puntuales para apoyar a toda nuestra comunidad interna y a sus familias es poner al alcance este tipo de servicios de manera gratuita, ¿no? A través de estos servicios en línea. Yo creo que esta es una de las acciones como más puntuales que las empresas pueden poner a disposición de todos sus colegas, especialmente por todo el estrés, ¿no? Que puede acarrear este tema últimamente y que muchas veces por el simple hecho de tener un familiar o de saber que un cercano está pasando por alguna situación difícil, ya sea de violencia o de cualquier otra situación, pues poderle hacer extendible el beneficio hace que el alcance sea mucho mayor, ¿no? Muchas gracias, Erika. Bueno, han dado cátedra con respecto a buenas prácticas que esperamos que les pueda servir a quienes están presentes. Magali. Sí, muchas gracias. Si no hay más que agregar sobre esta pregunta, me permitiría pasar a alguna del público. Pamela, perdón, ¿querías agregar algo?
Me encantaría escuchar la pregunta del público, pero solamente comentar que además de todo lo que Alejandra y Erika, nosotros, bueno, también tenemos un apoyo psicológico para nuestros colaboradores y legal también. Entonces, por supuesto que incluye los temas de violencia intrafamiliar. Y la verdad es que han sido bastante buenos, ha sido muy bien recepcionado por los colaboradores, ha sido un gran beneficio, muy valorado. Y lo otro solamente que quería contar, nosotros también el año pasado creamos una red de networking interno femenino, somos puras mujeres, en Deloitte somos aproximadamente 1000 mujeres, y nos juntamos una vez al mes y discutimos temáticas que van levantando las mismas mujeres en el fondo que les interesa. Súper, muchas gracias. Y también vamos hablando de estos temas, vamos conversando, y en el fondo educación fundamental es la educación y el empoderamiento también. Nosotros trabajamos también, o somos parte de UPI, que es la red de Empresas Unidas por la Infancia, y a través de ese relacionamiento nosotros también trabajamos mucho en educar a las mamás, los papás, los cuidadores responsables en el fondo, también en enseñarles a que ellos tienen que educar a los niños, porque todo parte desde la niñez. Para nosotros es súper importante el concepto de educar en la niñez. Y también educar qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, qué tienen que hacer ellos cuando en su familia hay violencia intrafamiliar, cómo pueden protegerse y cómo evitar también que estas conductas se repliquen en el futuro. Y por último, yo creo que una de las cosas que hemos hecho también y hemos estado muy preocupados en básicamente en proteger el empleo de las mujeres para que no pierdan su independencia económica. Yo creo que eso también es un punto bastante importante, porque en el minuto en que las mujeres pierden su independencia económica, pierden sus ingresos, ¿no es cierto?, muchas de ellas optan o no tienen otra opción, más que nada, más que quedarse, ¿no es cierto?, con el maltratador, con quien los maltrata, ¿no es cierto?, las maltrata, perdón, en la misma casa. Entonces, también yo creo que las empresas tenemos que preocuparnos de ese aspecto y finalmente un tema de empleabilidad y de protección del empleo. Así que también estamos mirando ese punto de vista. Muchas gracias, Pamela, Erika y Alejandra. Definitivamente fundamental, ¿no? Ahora que estamos volteando más a la salud mental y cómo las violencias en casa inciden en esta salud mental que termina por afectar el desempeño, ¿no?, de un colaborador y una colaboradora. Y bueno, hay varias preguntas en el chat, les agradecemos mucho que nos las hagan. No queremos tampoco abusar del generoso tiempo que nos han separado, tanto los panelistas como quienes nos acompañan hoy. Voy a mencionar una de las preguntas y les invito a ver las demás en el chat. Hay una que dice, bueno, hay varias felicitaciones también para las 3 panelistas y por sus prácticas en sus empresas. Y hay una que se refiere a qué tipo de resistencias al cambio se han enfrentado a lo largo de estos procesos, ¿no? Sabemos que de estos temas cada vez tienen más interés, ¿no? Y lo podemos ver con la cantidad de personas que tenemos aquí conectadas, interesadas en el tema. Y sin embargo, pues todavía se presentan algunas resistencias, ¿no? Entonces nos preguntan, pues, ¿cómo han podido superar esas resistencias? Y yo agregaría, pues, si nos pudieran compartir cualquier recomendación para profesionales que están en estas áreas de diversidad e inclusión, de equidad, ¿no? Y que puedan servir en este contexto en el que a lo mejor también algunas empresas dicen, bueno, ahorita la prioridad no va a ser eso porque traemos urgencias, ¿no?, en otros presupuestos o en otros asuntos, ¿no? Y a lo mejor tienen que empujar todavía más estos temas, ¿no? ¿Qué podrían, cómo lo han enfrentado ustedes y qué nos podrían recomendar? No sé quién guste iniciar. Alejandra. Bueno, sí, Magali. Yo creo que finalmente las resistencias, y no hablo solo de diversidad, sino en general a todos, las resistencias siempre nos vienen desde un poco el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a salir del status quo. Entonces, donde nosotros hemos sentido más resistencia
entendiéndolo como miedo al cambio, a lo desconocido, es pues en el frente de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Donde creo yo es el más controversial, no mucha gente está de acuerdo por temas religiosos o diversas creencias. Y lo que hemos hecho nosotros como compañía es pues dar un mensaje finalmente de respeto y de tolerancia hacia todas las personas, independientemente de lo que ellos sean, ¿no? Pero que esto no quita de que nosotros como empresa tengamos una posición, en el caso específico de la comunidad, de sí orientar, de comunicar sobre los retos que esta comunidad vive, bueno, vivimos, me incluyo, ¿no? De segregación, de discriminación en muchos casos. Y me acuerdo algo de lo que comentó Pamela, me parece, ¿no? Muchos de los cambios que hacemos nosotros en diversidad e inclusión, más allá de las políticas, los planes, los programas que podamos tener, también vienen desde nuestras propias experiencias. Entonces, por ejemplo, las oportunidades en yo como Alejandra que he tenido de hablar de mi propia vida, de la vida en pareja que tengo con mi novia y que a la vez soy una persona profesional y tengo mi sobrino y no pasa nada, también ayuda a que las personas que de repente tienen miedo a lo desconocido o no tienen a alguien cercano de la comunidad, digan, bueno, de repente no es tan malo como en algún momento pensé, ¿no? O de repente efectivamente reafirman que no están de acuerdo, pero que se puede hablar del tema en una línea de tolerancia y de respeto hacia ambas partes. Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Empezar de que todos los temas, y lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas con discapacidad. A veces tenemos miedo a contratarlos, tenemos miedo ya cómo implementamos un programa de discapacidad porque no sabemos qué necesidades va a tener esa persona, si va a poder desarrollar la labor o no, pero tenemos que darles la oportunidad, tenemos que abrir la puerta para que ellos decidan si quieren entrar o no a nuestra compañía y no decidir nosotros por ellos, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en esos temas. Gracias, Alejandra. Erika. Yo solo para complementar lo que Alejandra nos comenta, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella nos comparte, y solo para complementar yo diría que uno de los elementos que considero fundamentales para trabajar el tema de la resistencia al cambio, sobre todo en el contexto empresarial, es poner en la mesa los beneficios. Siempre cuando queramos implementar un nuevo proyecto, una nueva dinámica, un nuevo esquema, una nueva cultura, investigar de otras prácticas, investigar de otros casos que ya han hecho esa práctica o ya han llevado a cabo esa nueva cultura o ese proyecto que nos interesa llevar a nuestras organizaciones, y allegarnos de datos de aquellas organizaciones, de aquellos casos que ya lo vivieron o que lo están viviendo y que están teniendo resultados, y llevar esos resultados a la mesa. Creo que los datos es lo que da certeza, es lo que da, o si bien no la certeza, ¿no? De que quizá pueda funcionarnos a nosotros al 100%, pero sí nos limpia un poco el camino de los paradigmas o de los prejuicios o de esos miedos, que es lo que naturalmente nos lleva a tener esas resistencias. Y un ejemplo muy claro, que seguramente muchas empresas lo han vivido, es el tema del home office. El home office hoy en día para muchas empresas ya es normal, o sea, ya en muchas organizaciones se va a quedar, en otras seguramente muchos puestos van a regresar a sus oficinas, pero otros se van a quedar en casa, pero ya hoy en día dices home office y ya a los oídos de los directivos de las empresas ya lo asumen de una manera mucho más natural, porque la pandemia empujó a que esa modalidad se implementara sí o sí. Sin embargo, si lo pensamos antes de la pandemia, había muchos miedos en muchas empresas de esa cultura del home office, porque siempre ha estado presente el prejuicio de no, es que si no lo veo, quién sabe qué va a pasar, y es que tengo que tenerlo aquí para darle seguimiento y para estar supervisando, y como que en nuestro país la cultura de home office no era como muy normalizada hasta hoy en día. ¿Qué pasó? Que cuando lo vivimos, a un año ya de esta dinámica,
los resultados son con mucha más productividad, el rendimiento del tiempo que tienen las personas para equilibrar diversos aspectos en su vida personal y laboral al estar en casa y evitarse los traslados, los ahorros que se dan tanto en las dos caras, ¿no? Esto por hablar un poco de los beneficios de una práctica que es el home office, pero yo lo llevo a cualquier práctica que se quiera implementar. Aquí el tip, por decirlo de alguna manera, es que llevemos los datos, que llevemos los beneficios tangibles que ya se estén viviendo en otras organizaciones o en otros casos a la mesa, y creo que esa información da mucha certeza de aquello nuevo que se quiera implementar. Gracias, Erika. Pamela, ¿te gustaría aportar algo a este tema de las resistencias? Sí, algo súper cortito. Yo creo que la resistencia, los miedos al cambio, los miedos en general, son emociones humanas y son parte del ser humano. Y por lo tanto, yo creo que trabajando en recursos humanos en los últimos años, y como abogado también que soy, siento que en el fondo eso es propio del ser humano y es manejable, ¿ya? Pero es parte de la diversidad también. Yo siento que esto de la pandemia, no sé, no he visto tanta resistencia, sinceramente. Creo que nosotros actuamos como muy rápidamente en el minuto en que pasó esto. Y además, sumado a que nosotros, como les decía, tenemos una estrategia potente de diversidad e inclusión, y además uno de nuestros valores compartidos es fomentar la inclusión, ¿ya? Durante muchos años, el valor compartido que tenía que ver con la diversidad o con la inclusión era la diversidad cultural, porque en esa época, estamos hablando 10 años atrás, 12 años atrás, empezó a haber mucha movilidad entre los países, teníamos muchos españoles acá, argentinos, chilenos que se iban para allá, para acá. Entonces, los valores compartidos en relación con las realidades, ¿no es cierto?, culturales de ese minuto. Después se cambió y se incorporó explícitamente fomentar la inclusión como uno de los valores compartidos. Como es parte de los valores compartidos, parte de la estrategia, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros ese ha sido un apalancador muy, muy, muy importante, en donde la gente que entra a trabajar a Deloitte sabe desde que entran, desde el onboarding que nosotros le hacemos, que nosotros estamos trabajando por la inclusión. Por lo tanto, yo no diría que vimos tanta resistencia. Yo creo que además el hecho de que habíamos pasado por una crisis social en donde el concepto de empatía es como que se inventó en ese minuto, como que nunca antes hubiera existido la palabra empatía. Y todos empezamos a hablar de empatía, que me parece maravilloso, pero qué pena haberlo descubierto de esa forma, digamos. Y yo creo que desde ese minuto la gente y los líderes sobre todo empezamos a humanizarnos mucho más, a conocer a nuestra gente, a tener estos conversatorios, ¿no es cierto?, donde nos contábamos y hablábamos de nuestros miedos, hablábamos de las resistencias precisamente a los cambios, ¿no es cierto?, de todos los temores que teníamos. Y yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista y mirando el vaso medio lleno, en el fondo yo creo que más que un retroceso, creo que hemos conseguido cada vez más aliados que ven a la diversidad e inclusión como un elemento, como un aporte, como un elemento positivo en la empresa. Yo lo veo como más positivo que desde otro punto de vista. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a las tres. Han llegado más preguntas muy interesantes, ¿no? Desde ciberseguridad, legislación, corresponsabilidad, cómo involucrar más a los hombres también en este tema, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues, el tiempo no nos da para todos los temas que nos gustaría seguir platicando, ¿no? Está muy, muy interesante lo que nos comentan las panelistas. Les invito, si tienen la oportunidad, a revisar las preguntas en el chat para interactuar con quienes se dieron el tiempo de acompañarnos también hoy. Y bueno, para mí ha sido riquísimo pues, que estas tecnologías, ¿no?, como estamos diciendo, nos permitan compartir con ustedes a tantas horas incluso, ¿no?, de diferencia. Y le voy a ceder la palabra a
Andrés para que nos ayude a cerrar el panel. Sí, bueno, tremendamente agradecido. Pamela, Erika, Alejandra, Magali, Vanessa y todos ustedes quienes estuvieron todos y todas presentes en esta tarde. En honor al tiempo, nos hubiese encantado haber hecho todas las preguntas. No es posible por un tema de tiempo, en estos usos horarios distintos, en algunos lugares son las 7:24, las 20:24, las 16, 17, 18, 24. En fin, la tecnología nos une, esperemos que haya sido un espacio de conversación tremendamente interesante y nutritivo para sus prácticas, para sus aprendizajes. Agradecido nuevamente del tiempo de las panelistas, muchas gracias por participar. Agradecido de ACCE por haber creado este espacio en alianza junto a Emayen y todos ustedes quienes han estado aquí presentes en este espacio y esperamos que haya sido de mucho interés y obviamente para seguir avanzando de aquí en adelante. Así que muy, muy agradecido. Así que gracias, como dijo alguien por ahí, totales. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, gracias a los Muchas gracias. Si participantes. quieren, pueden encender su micrófono para saludar y despedirse. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Buenas a todos y tardes. todas. Cuídense. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta Que les luego. vaya muy bien. Gracias por estar y participar. Hasta luego, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Andrés. Muy interesante la jornada. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos a la próxima. Y esperemos Muy pronto excelente. tener la oportunidad de organizar otro. Sí, Sí. sin duda. Será una próxima continuación. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Vaya muy bien. Bye. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Andrés, gracias. Pamela, gracias. Seguimos en contacto. Que estén muy bien. Sí, chao, chao. Chao, chao.